Hare Krishna, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar una vez más prestando atención a la lectura del Srimad Bhagavad Gita. Muchísimas gracias de mi parte a Chitrak Prabhu por una vez más invitarme a ser parte de este hermoso programa de difusión de las enseñanzas del Bhagavad Gita. Y bien, hoy seguimos con este sistemático estudio del mismo, del Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 16. Estamos llegando al final del Bhagavad Gita. Recordemos que tiene 18 capítulos. Y estamos comenzando el capítulo 16. Así que bien, para intentar conectarnos, digamos, con la energía que viene del mundo espiritual, vamos a cantar el Jai Radha Madhava y después de ahí vamos a seguir con la lectura del Bhagavad Gita. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jayo Gauranitai Jayo Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Jayo Gurudev Srila Prabhupada Ki Jai. Bien, ahí nuevamente buenas tardes a todos. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavad Gita. Entonces decíamos, estamos entrando en el capítulo 16. Es un capítulo... Bien, el capítulo 15, recordemos. El capítulo 15, Krishna entonces hace una comparación, una analogía. Compara el mundo material con un árbol baniano, que es un árbol muy grande, muy extenso, y explica que tiene muchas ramas, muchas hojas. Explica que hay parte superior del árbol y parte inferior del árbol. Pero en este capítulo, el capítulo 16, entonces empieza a explicar Krishna cuáles son, el nombre del capítulo es la naturaleza divina y la demoníaca. Entonces Krishna empieza a describir qué tipo de energía o qué tipo de conductas tienen las personas que son alimentadas por cualidades o por energías superiores o por cualidades o energías inferiores. Eso es lo que empieza a describir Krishna, motivado quizás por una necesidad de Arjuna de saber si lo que él estaba haciendo estaba bien y era conducente para el avance de su vida espiritual. Entonces, claro, Krishna empieza como a mostrarle, mira, las personas que tienen este tipo de actitud, este tipo de mentalidad, este tipo que captan este tipo de energías, van a tener esta actitud ante la vida, esta manera de ser, y van a obtener este destino. Lo mismo pasa con las personas que captan otro tipo de energías, van a tener un tipo de mentalidad, un tipo de actitud y van a tener otro destino. Entonces comienza el capítulo 16, Krishna diciendo cuáles son las cualidades de las personas que toman ventaja de la vida espiritual, que tienen un beneficio por su actitud en la vida. Entonces,
Entonces voy a leer antes de leer el texto que nos toca hoy, voy a leer los capítulos 1, 2 y 3. Hoy toca el 4, pero son muy lindos los 1 y 2 y 3 porque Krishna está explicando la naturaleza divina. Entonces vamos con los primeros, solamente la traducción. El 1 y el 3 están juntos en el Bhagavad Gita tal como es. Entonces dice: la Suprema Personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor, estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Después entonces, ahora sí, el texto que toca hoy, vamos a recitar la invocación para poder entrar también en frecuencia espiritual. Dice así: Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces ahora sí, el texto 4 dice: Dambodharpo Avimanascha Krodha Parushan Evacha Agyanancha Vijatasya Partha Sampadana Surim. Damba, orgullo, Darpa, arrogancia, Abhimana, engreimiento, Cha y Krodha, ira, Parushyan, aspereza, Eva, ciertamente, Cha y Agyanan, ignorancia, Cha y Avichatasya, de aquel que nace de Partha, oh hijo de Prita, Sampadan, las cualidades, Asurim, de la naturaleza demoníaca. Entonces la traducción dice: el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, oh hijo de Prita. El significado por su ina y amorosa gracia, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. En este verso se describe el mejor camino al infierno. Los seres demoníacos quieren hacer un espectáculo de religión y adelanto en la ciencia espiritual, aunque no siguen los principios. Ellos siempre son arrogantes y orgullosos si poseen algún tipo de educación o mucha riqueza. Ellos desean ser adorados por los demás y exigen que se les respete, aunque no infunden respeto. Ellos se disgustan mucho por nimiedades y hablan ásperamente, sin gentileza. Ellos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ellos hacen todo caprichosamente, según sus propios deseos, y no reconocen a ninguna autoridad. Ellos adoptan esas cualidades demoníacas desde el comienzo de sus cuerpos en el vientre de sus madres, y a medida que crecen van manifestando todas esas cualidades poco propicias. Bien. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Virojo Prabhuri Tinamine Shri Shri Brindata Vivira Padapankachane Prabhupada Nuvadai Namaha Shri Viraja Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gorvani Prachane Nirvishesha Shunadi Paschate Shatanecha Vancha Kalpaturu Vacha Kripasinda Vacha Patitanam Pavane Vaishnaveyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tatsam. Bien, entonces seguimos. No recuerdo si al comenzar di mis agradecimientos a Chitrak Prabhu, que como siempre menciono, no solamente es un gran ser humano, es un gran devoto, es un gran Vaishnava, sino que también encarna particularmente la gentileza. Es una persona completamente agradable, gentil, preocupada. Entonces, al leer cuáles son los síntomas de las personas con características divinas, inevitablemente se me viene a la cabeza la imagen de Chitrak Prabhu. Él es el que organiza estas clases y también, eventualmente, también da charlas. Entonces, muchísimas gracias a Chitrak Prabhu, que una
una y otra vez me sigue invitando a estas charlas del Bhagavad Gita que sean diariamente con grandes expositores, grandes oradores. Es un honor para mí formar parte de este grupo de representantes de alguna manera del Srimad Bhagavad Gita. Y muchas gracias también a la administración de ISKCON Buenos Aires que están permitiendo este espacio para que el Bhagavad Gita se difunda, invitando a distintos oradores. Obviamente es para el público principalmente de Buenos Aires y de Argentina, pero a través de estas instancias virtuales se expande también para todo el mundo. Bien, entonces seguimos estudiando este capítulo 16, donde se puede apreciar eso. Krishna muestra cuáles son las tendencias que tienen estos distintos seres humanos. Se explica también que básicamente se puede hacer una división fácil. Obviamente hay distintos tipos, inclusive si uno escrutina y va profundamente en las escrituras védicas se va a dar cuenta que hay distintas. Unos capítulos atrás, el capítulo 14, se hablaba de las tres modalidades las tres modalidades de la naturaleza, las cuales consisten de tres: ignorancia, pasión y bondad. Entonces, ahí ya tenemos una división de tres tipos, de tres cualidades: ignorancia, pasión y bondad. Pero si profundizamos más, también podemos ver que hay mezclas. Todo ser humano tiene una mezcla. La Ayurveda indica que, por ejemplo, cuando llega la noche, una persona se ve influenciada por la modalidad de ignorancia, eso genera sueño y uno se queda dormido. En la modalidad, en los horarios más tempranos de la mañana, cuando empieza a salir el sol, el Brahma Muhurta, como se denomina en idiomas que surgen del idioma védico, del sánscrito, en el Brahma Muhurta ahí está todo el potencial para hacer vida espiritual. Inclusive, la otra vez lo mencioné también, no solamente en ámbitos espirituales, hoy por hoy en el mundo del liderazgo. Por ejemplo, uno de los mayores expositores del liderazgo es Robin Sharma, que él da charlas para las empresas principales en el mundo, Nike, etc. Y él escribió un libro inclusive que dice El Club de las 5 AM, porque él explica que cuando una persona se levanta a las 5 de la mañana tiene el día ganado. Y eso se explica en los textos védicos de hace muchísimo tiempo. El Brahma Muhurta, a las 4, 3 y media, 4, 5 de la mañana, uno obtiene todo el potencial de las energías de la modalidad de la bondad. Y entonces uno puede percibir las cosas de mejor manera. Y bueno, y así, el Ayurveda indica todos estos horarios. Si uno estudia Ayurveda también puede ir viendo. Al mediodía, cerca del mediodía, empieza a surgir la modalidad de la pasión, donde una persona se vuelve pasional, necesita crear cosas, hacer cosas, comer cosas. Entonces esa es la modalidad de pasión. Y entonces cuando uno empieza a mezclar esas modalidades, que están en todos los seres humanos y en todas las entidades vivientes, empieza a generar como distintas características, distintas cualidades. Entonces hay personas que tienen más influencia por la bondad, que son personas que son tranquilas, que ven positivas, pueden ver claramente las cosas, tienen más opciones para poder ver. Las personas que están influenciadas por la modalidad de la pasión, que son personas que todo el tiempo necesitan crear, y eso tiene un riesgo también, tiene aparejado el riesgo de esta inquietud por hacer cosas que nos vuelve también finalmente, motivados por una codicia, nos vuelve de nuevo a la modalidad de la ignorancia. Y la modalidad de la ignorancia genera locura, genera inercia, genera autodestrucción. Estas son las tres modalidades. Esto se explicaba en el capítulo 14 del Bhagavad Gita. Cuando estas modalidades se mezclan, generan como distintas actividades. Y hay personas que tienen una capacidad para captar mejor distintas cualidades, unas distintas de estas energías. Y entonces ahí ya tenemos una división de los seres humanos según las gunas, según las cualidades, según estas tendencias, estas energías sutiles. El Bhagavad Gita también dice que aquella persona que puede entender que uno no es el que hace cosas, sino que lo hacen las modalidades en un sentido, esa persona tiene el derecho a la liberación. Eso lo explica el Bhagavad Gita. Y después entonces, siguiendo la línea cronológica del Bhagavad Gita, viene el capítulo 15. El capítulo 15 explica que hace esta comparación, como lo decíamos al principio, del mundo material como un gran árbol, donde hay hojas superiores, hay hojas inferiores, hay ramas, y este capítulo 16 ya entra, que aquellas personas que están siendo tocadas por el riego de las energías más elevadas son personas con naturaleza divina, y las personas que son tocadas por las energías más bajas son personas con naturaleza demoníaca. Entonces acá se hace una división
de las personas en dos. Antes teníamos una división en tres, el capítulo 14, según las modalidades, según las energías que rigen el mundo material. Pero acá tenemos una diferenciación quizás de conciencia. Hay personas que buscan hacer el bien para uno mismo y para los demás, y hay personas que buscan la gratificación individual sin pensar en los demás. Entonces ahí tenemos dos tendencias, la tendencia divina y la tendencia demoníaca. La palabra demoníaca suena un poquito fuerte, sobre todo en estos tiempos, y sobre todo quizás personas que tenemos concepciones filosóficas arraigadas. Pero así lo describe el Bhagavad Gita. Y a veces la palabra demoníaca hace alusión a personas con una tendencia netamente materialista, no necesariamente tenga que ver con un personaje monstruoso. A veces sí, a veces no. Pero más que todo el Bhagavad Gita hace alusión a las personas que solo ven el mundo desde una cosmovisión material, que no pueden ir más allá de lo que la física, lo mecánico, les muestra. No tienen acceso, digamos, a una comprensión más sutil, por ende más amplia, y que pueden tener incluso... bueno, el Bhagavad Gita separa, si uno hace un estudio progresivo del Bhagavad Gita, se explica el Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. Por ahí a veces soy un poco reiterativo, pero me gusta poner en contexto. Estamos hablando del Bhagavad Gita, entonces me gusta contextualizar, y el Bhagavad Gita habla de estos tipos de yoga. Hay Shiveshwar Nityananda Prabhu, mis reverencias también, y a todos los devotos reunidos claramente. Y entonces el Karma Yoga, los primeros capítulos de la Bhagavad Gita, está hablando desde un ser materialista, pero que empieza a entender que las cosas no le pertenecen, que el mundo es finito, en algún momento empieza, termina. Entonces, si el mundo es finito, ¿por qué voy a tratar de buscar las cosas solamente para mi propia gratificación egoísta? Entonces empieza como a ver que existe la posibilidad de entregar lo que uno hace, su trabajo, a una causa superior. Entonces eso es Karma Yoga. Después Karma Yoga con conciencia de Krishna entrega su trabajo a Krishna. Después viene el Jnana Yoga, que es el conocimiento, es la búsqueda según la comprensión filosófica, quizá el conocimiento, el racionalizar las cosas. Y después viene el Dhyana Yoga. El Dhyana Yoga también se puede entender como la parte cuántica o la parte metafísica, donde uno puede entender que no solamente estamos nosotros como un cuerpo, quizás como es la tendencia del Karma Yogi, que empieza a descubrir que no solamente es el cuerpo. Y después viene el Jnana Yoga, que quizás toda su comprensión está en la parte racional, en la parte del cerebro, y a través de su comprensión y su conocimiento trata de encontrar una respuesta al mundo material. Y después de eso también sigue el mundo del quantum, el mundo del Dhyana Yoga, en palabras del Bhagavad Gita, el mundo metafísico, donde hay una conexión más allá de lo físico, más allá de lo psíquico, pero hay una conexión también metafísica, y esas personas tienen una conexión con lo divino a través del corazón. Uno se mete en el corazón y puede obtener resultados, hasta inclusive generar poderes místicos a través de una conexión con el Paramatma, con el corazón. En el corazón se explica está el alma y el Paramatma, la superalma. Y a través de esa conexión de buscar a Dios dentro del corazón se obtienen poderes místicos. A veces se ve, por ejemplo, ahora es muy común, apenas empezó la pandemia, yo daba clases para ISKCON Chile, así como esta clases para ISKCON Buenos Aires, daba clases para ISKCON Chile, y en ISKCON Chile tenía la particularidad que eran temáticos. Uno le ponía un título y hablaba de eso. Y una de estas charlas que di se trataba de conciencia de Krishna en contraposición con la espiritualidad, digamos, actual, moderna. Y hoy en día hay toda una espiritualidad que habla desde lo holístico, pensando en cuerpo, mente, psique, espíritu, pero claro, pero rigen todo su capacidad de comprensión, no su capacidad, su realización, lo que nosotros decimos en el mundo del Bhakti Yoga como realización, esa información que nos llega y nos hace entender que estamos por el camino correcto. Esa realización se basa, digamos, en experiencias metafísicas. Es toda esta corriente espiritual que tiene conexiones con seres por lo general, y hablan con
con seres a través de rituales, a veces con alucinógenos, a veces con respiración holotrópica o con distintos medios, se comunican, se conectan de alguna manera con el mundo cuántico. Entonces ahí vemos que hay un nivel de dhyana yoga, de una conexión con algo divino a través de las experiencias místicas, y eso es lo que le sirve como su realización, su indicación de que están haciendo un camino espiritual. Y hice esta charla porque veía que inclusive en mi alrededor veía muchas personas que, si bien tenían mucho conocimiento de Bhakti, se sentían muy atraídas para este otro tipo de espiritualidad que no tiene tanta reglamentación, por así decirlo. Es como en un sentido más libre. Entonces la espiritualidad se concibe libre, y a veces eso entra en un conflicto, porque a veces uno, para hacer vida espiritual, tiene que seguir muchas reglas y regulaciones. Entonces, ¿cómo se entiende la libertad en contraposición con las reglas y regulaciones? Pero eso tiene una lógica también, eso tiene que ver con el entrenamiento, eso tiene que ver con cortar la inercia que uno tiene por vivir en una plataforma física, en una plataforma mental, en una plataforma psicológica, y tratar de buscar una plataforma espiritual. Entonces ahí se confunde un poco lo espiritual con lo metafísico, si bien es un camino a. Pero Krishna en el Bhagavad Gita muchas veces dice, Karma Yoga no es lo superior, Jnana Yoga no es lo superior, Dhyana Yoga no es lo superior. O sea, ¿qué significa esto? Desapegarnos de las cosas no es lo superior, tratar de tener conocimiento no es lo superior, tratar de tener experiencias místicas no es lo superior. ¿Qué es lo superior? La entrega desde el corazón a mí, dice Krishna. O sea, el amor. Finalmente, todo se resume que el nivel máximo de espiritualidad no tiene que ver con experiencias metafísicas, no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con desapego, sino tiene que ver con entrega del corazón, o sea, con amor. Y este amor tiene que ver con Krishna, porque no puede haber amor si no hay un objeto amado. Entonces, a veces la vida espiritual se entiende como ok, entendí que no soy parte del mundo material, pero entonces tengo que ir a lo opuesto, la antítesis de lo material. En lo material hay formas, entonces la antítesis debe presentar no forma. Eso también es un error. De esa manera no hay la posibilidad de entregar el corazón, de entregar el amor a un otro, y ese otro es Krishna. Porque nosotros estamos, como dice la Biblia, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo mismo pasa. A veces espiritualidad se entiende como una masa uniforme, pero no. El mundo espiritual realmente es un mundo de actividades eternas, no compuesta por los elementos materiales, pero sí compuesta por elementos espirituales. Y este mundo es un reflejo desvirtuado de lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces, claro, Dios tiene una persona y nosotros debemos entregar nuestro corazón a este Dios. Y como dice Bhaktivinoda Thakur, que también me gusta repetir mucho, a veces uno entiende que una persona que está completamente enamorada de Dios es una persona que vive recluida en una cueva, en una montaña, por ahí. Pero Bhaktivinoda Thakur explica que cuando una persona rebosa amor por Dios, eso se transforma en compasión dentro de este mundo fenoménico material. Entonces ese amor por Dios se ve reflejado en el mundo material como compasión a todas las entidades vivientes que quizás no tienen una comprensión tan profunda de cuál es el motivo de toda esta vida. Entonces, bien, y entonces estos textos están hablando de esto, cuáles son las cualidades, cómo es una persona que vive en una naturaleza divina, y cómo es una persona que va a tener que lidiar con las reacciones de una vida muy materialista, una vida demoníaca. El Bhagavad Gita fue hablado en una era anterior, terminó en esta era, en Kali Yuga, pero empezó en otra era, en Dwapara Yuga. Se explica que la vida consiste de 4 eras. Satya Yuga, Satya significa veracidad, la era donde todo funcionaba de manera perfecta. Después viene Treta Yuga, Treta significa 3 porque es la tercera era, pero se corrió en un momento y pasó a ser la segunda. Y después viene Dwapara Yuga, que es la tercera era, donde se da esta batalla entre el bando de los Kurus y el bando de los Pándavas, o sea, el Bhagavad Gita, donde se da esta conversación, donde se podía ver que estas naturalezas que se describen acá, la naturaleza divina y las naturalezas materialistas o demoníacas, estaban en familias distintas, o en una misma familia pero en bandos distintos. Pero, ¿qué sucede en Kali Yuga? En Kali Yuga no existe tal distinción como
personas netamente divinas y personas netamente demoníacas. Todo vive en uno mismo. Son decisiones constantes. Uno se levanta a la mañana, abre los ojos y dice, oh Krishna, gracias por un día más de vida. Entonces en ese momento estamos vibrando en la frecuencia de la naturaleza divina. Pero si nos levantamos a la mañana y decimos, uy, qué mala onda, está el tiempo, está horrible, no sé qué, en ese momento estamos lidiando con la otra energía. Estamos siendo egocéntricos, pues estamos basados en nuestra realidad solamente en una concepción que es personal, individual. Estamos siendo egoístas porque no estamos viendo lo magnífico de la naturaleza y todo cómo funciona de manera armónica y todo tiene un porqué. Entonces eso significa en esta era, en Kali Yuga, porque si uno se pone a estudiar las escrituras puede ver que hay mucho tecnicismo, o sea, muchos niveles de conciencia, muchos niveles de muchas cosas. Pero en Kali Yuga es como una era express, donde no hay mucho tiempo para nada. Entonces es una era donde nosotros tenemos que hacer lo mejor posible en el menor tiempo posible. Entonces, inclusive en Kali Yuga está todo mezclado, todo lo divino, lo demoníaco está en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, como decía, cada segundo de nuestra vida en Kali Yuga son decisiones donde nos volcamos hacia lo divino o hacia lo demoníaco. Pero igualmente quería dar un ejemplo porque claro, Srila Prabhupada muchas veces explica en el Bhagavad Gita, que la persona que es tolerante, la persona que acepta las cosas, que inclusive hay un hermano de Srila Prabhupada que dice que la función del Bhagavad Gita es la de conocernos a nosotros mismos, que no se trata de cambiar a nadie, sino de cambiar a nosotros mismos. Eso es el Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se trata de entendernos a nosotros mismos y no buscar, no señalar con el dedo, no ver falta en los demás. Eso es una ofensa al santo nombre, ver falta en los demás, no solamente en los devotos, sino en todo. En la medida que nosotros avanzamos espiritualmente, vemos que todo el mundo está cumpliendo una función dentro del gran plan de Krishna. Entonces todos de alguna manera u otra son devotos. Entonces señalar con el dedo, inclusive hay un pasatiempo, no me quiero ir mucho por las ramas, pero hay un pasatiempo muy bonito en donde en un momento pasa un águila, creo que era un águila si me equivoco, con una serpiente en su boca. Y esa serpiente tenía veneno y el veneno cae en el plato de un brahmana. Era una... Jai Agniji, mi querido amigo Agni Purana, Prabhu, ahí está, lo veo conectado. Bien, me sacó un poquito de foco, pero ahí está. Entonces hay un pasatiempo en donde muy bonito, donde está esta águila que trae una serpiente y la serpiente tira el veneno, cae en el plato de un brahmana. Este brahmana come el veneno y deja el cuerpo, se muere. Cuando llega al planeta de la muerte, está frente a Yamanaj y los Yamadutas no saben a quién entregarle el karma de lo que pasó. Porque las cosas eran como muy fortuitas, nadie tuvo intención de hacer las cosas, alguien tenía que pagar la reacción. Analizando, entonces creo que envían un mensajero a la Tierra para ver, inspeccionar, analizar cómo había pasado todo, y de repente se encuentran con una señora mayor, una viejita, y le preguntan qué es lo que había pasado. No, ahí hay un rey que llamó para alimentar a los brahmanas, a los sacerdotes, pero los mata. Entonces ahí los Yamadutas dijeron, ya sabemos a quién entregarle el karma. Vamos a entregarle el karma a esta señora porque está acusando sin tener pruebas al rey. Entonces se explica este pasatiempo, la enseñanza que tiene el pasatiempo es que siempre que estamos criticando a alguien o siempre que estamos viendo un defecto o una falta en alguien, parte de la reacción de lo que nosotros estamos observando o estamos criticando viene hacia nosotros. Eso, bueno, y volviendo al punto del texto de hoy, también Burishan Prabhu hace una analogía, también está vinculada con animalitos, en donde y Prabhupada habla de que claro, en esta era muchas personas con tendencias materialistas, demoníacas, buscan presentar cierta filosofía, cierta espiritualidad, pero en realidad no tiene una conexión muy profunda con la verdad, con la realidad. Y entonces para graficar esto, Burishan Prabhu, un discípulo de Prabhupada, comenta también en la historia de un chacal y también un águila. Entonces
resulta que había un niño que había dejado el cuerpo y estaban todos ahí frente al cuerpo, muy acongojados, hablando las virtudes del niño, y viene el chacal y empieza a exponer una filosofía y dice, está muy bien, este niño fue una gran persona, entonces está bien que estén ahí velando su cuerpo y que estén contando sus glorias, sus pasatiempos, sus aventuras en el mundo material. Tómense su tiempo, en la noche vayan a dormir y vuelvan al día siguiente a cremar el cuerpo. Recordemos que en la cultura védica se creman los cuerpos. Entonces, y después se va el chacal, pero viene el águila, y el águila dice, pero ¿cómo están tan apegados al cuerpo? Nosotros somos el alma, no somos un cuerpo, entonces vayan ahora, inmediatamente, váyanse de acá, porque no somos el cuerpo, somos el alma. ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Y entonces ahí se explica que tanto el chacal como el águila, no sé si era un águila, era un ave así como de rapiña, tenían intenciones de quedarse con el cuerpo muerto como alimento. Entonces el chacal estaba hablando filosofía de que está bien este gesto que estaban mostrando por el cuerpo y que se tomaran su tiempo y que se quedaran ahí hasta la noche. ¿Por qué? Porque el chacal quería ir a la noche a comerse el cuerpo. Pero el águila está presentando otra filosofía y está diciendo, no somos el cuerpo, somos el alma, entonces váyanse ahora, ¿por qué están perdiendo el tiempo acá con un cuerpo muerto? Pero el águila en realidad, o este ave, quería comerse el cuerpo. Entonces los dos estaban presentando una filosofía engañosa para obtener un beneficio. Entonces muchas veces pasa con algunos espiritualistas en este plano material, que no son personas con naturaleza divina, sino que más bien son personas donde se dejan llevar por la naturaleza materialista demoníaca y presentan filosofías para el beneficio de uno, el beneficio personal egoísta. Entonces, y más atrás, en este mismo capítulo, se pone énfasis en qué es lo que hace cierto a este conocimiento, y es que uno que está siendo expuesto por Krishna, pero también se dice que esto se puede contrastar con lo que dicen las escrituras divinas, las escrituras reveladas. Entonces las escrituras tienen que ser una fuerte conexión para saber que estoy en el camino correcto de la espiritualidad, para podernos enfrentar a estas personas que presentan algo como espiritualidad y que realmente no es tanta espiritualidad. Y bueno, en charlas anteriores estuvimos hablando que Srila Prabhupada menciona en algún que otro significado del capítulo 15, del capítulo 15, que hay dos maneras de analizar el avance personal e individual. Las personas externas a nosotros pueden ver que una persona está haciendo avance espiritual por lo ecuánime, se explica, inclusive en este capítulo 16 también se habla de ecuanimidad. La persona que es ecuánime, que puede tolerar las cosas que suceden, como son cosas que tienen que pasar, son inevitables, van a pasar. Son personas que cuando alguien ve a alguien ecuánime, que si ante un motivo de lamentación, un motivo de sufrimiento, se mantiene tranquilo, esta persona es avanzada espiritualmente. ¿Y cuál es el termómetro para nosotros mismos? Es la envidia. Tengo envidia a esta persona porque da mejores clases que yo, tengo envidia a esta persona porque canta mejor que yo, estoy en el camino espiritual, estoy haciendo un esfuerzo, pero aún así me siento agobiado porque no tengo el reconocimiento que creo que merezco. Entonces cuando nos pasan estas situaciones significa que todavía tenemos que remover impurezas en el corazón. Entonces eso es un parámetro para ver la envidia, cuando nosotros sentimos satisfacción de ver a otro devoto, otro espiritualista haciendo grandes avances en su vida espiritual, y eso nos genera placer, nos genera emoción, eso es un síntoma que estamos por el buen camino. Y lo mismo, las personas externas pueden ver en nosotros, esta persona es ecuánime, se mantiene bien, no es presa de estas tendencias negativas que se describían se empieza a escribir a partir de este texto 4. Vamos a leerlo de nuevo porque es importante. Dice: el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, esas cualidades le pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, oh hijo de Prita. Entonces muchas veces se explica que el canto del santo nombre es tan poderoso. Decíamos que Kali Yuga es como una era express, donde uno no tiene tiempo a analizar todas las cosas que nos presentan los Vedas.
o todo lo que tiene que ver con conocimiento. Entonces nosotros, Krishna muy misericordiosamente nos dio el santo nombre, Golokera Premanam Harinam Sankirtan. El Harinam Sankirtan, los santos nombres de Krishna vienen de Goloka, del mundo espiritual directamente. Entonces por cantar los santos nombres uno empieza a hacer avance espiritual, pero de manera incalculable. Se dice que personas en Satya Yuga, hacía un ratito explicamos que Satya Yuga era la era donde todo funcionaba de manera perfecta. Aún así, en Satya Yuga había grandes sabios, sadhus, ascetas, que hacían austeridades para poder nacer en Kali Yuga. ¿Por qué? Porque en Kali Yuga uno solamente por cantar el santo nombre de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, uno obtiene el beneficio máximo de la espiritualidad. Lo máximo posible se obtiene en Kali Yuga, no en Satya Yuga, no en Treta Yuga, no en Dwapara Yuga, sí en Kali Yuga. En Kali Yuga no se ven tecnicismos. Hay muchos tecnicismos en la vida espiritual, en Kali Yuga no se tiene en cuenta. Entonces, por eso también se comete el error de que hay personas que nos agarramos de esto, de que en Kali Yuga lo único importante es el canto del santo nombre, pero no analizamos que también esto requiere una limpieza del corazón. También tenemos, como dice Trinada Pisu Nichinata Rora Pisa Jinuna Manina Manadena Kirtanilla Sadahari. ¿Cómo tenemos que ser para cantar los santos nombres? Tolerantes, completamente humildes. Cuando hay humildad y tolerancia, recién ahí se empieza a vislumbrar el conocimiento del santo nombre. Cuando no vemos faltas en los demás o tenemos intenciones que mejoren los demás. Porque claro, es muy difícil no ver, a veces uno ve cosas que uno no las entiende, o hay distintas maneras de ver también las cosas. Ahora me pasa mucho y lo voy a hacer. Estoy viendo que hay un devoto argentino que no pertenece a ISKCON, pero sí en algún momento en mi vida fue como un amigo para mí, y yo sé que es amigo de Agni Purana, que si es que está ahí conectado a un Agni. Estamos hablando de Padmanabha Goswami. Él es un devoto que siempre fue un devoto muy ejemplar, si bien no pertenecía, digamos, a nuestra institución, a ISKCON. Él tenía contacto con nosotros porque en su momento yo era el encargado del BBT y él era el encargado de comprar los libros al BBT. Entonces a partir de ahí se forjó un relacionamiento. Ayudado mucho también por Agni, que él siempre tuvo un relacionamiento con él más íntimo. Y bueno, en algún momento en mi vida espiritual también él tuvo un rol muy importante. Y hoy se puede ver que Padmanabha Goswami está siendo una persona realmente muy influyente en el mundo de la Gaudiya Sampradaya. Muy influyente. Entonces, eso genera cosas. Él está llegando a todo el mundo, está predicando en ISKCON, fuera de ISKCON, en todo el mundo. Está haciendo una labor muy grande para el beneficio de la distribución de los santos nombres. Entonces, pero esto genera un resquemor. Él no pertenece a nuestra institución. Entonces está bien que nosotros tengamos un apego por lo que él está diciendo. Entonces estoy viendo como distintas reacciones. Hay partes del mundo ISKCON como Krishna Kshetra Maharaj, Indradumna Swami, muchos devotos en ISKCON que están viendo el beneficio de lo que está haciendo Padmanabha Maharaj. Pero hay otro grupo de ISKCON también que está como temeroso de lo que él está haciendo porque no pertenece a nuestra institución. ¿Por qué saqué este punto? Me fui un poquito por la rama por mi deseo también de glorificar a un Vaishnava, pero también por esta tendencia de ver las cosas de manera diferente. Claro, nosotros como practicantes de vida espiritual estamos buscando la verdad de la vida espiritual, el sumum bonum, lo máximo, lo que Prabhupada nos vino a entregar de manera tan experta, pero aún así va a haber diferencias, va a haber diferencia de visión, diferencia de opinión, diferencia de conciencia. Entonces algunos van a ver bien una cosa, algunos van a ver otra. Mientras no exista una tergiversación y una degradación del conocimiento espiritual, estamos por buen camino. Mi maestro espiritual dice, Srila Virabhahu Maharaj, en una clase que él dio hace muchos años, dice que en un momento cuando el Putaná estaba, Hare Krishna Chamadagni Prabhu, cuando Putana, la bruja Putana, la demonia Putana, estaba dando de mamar a Krishna,
se dice que en un momento cerró los ojos. Y el hecho de que cerrara los ojos, esto generó un montón de controversia en los distintos acharyas, porque algunos acharyas tienen una opinión de por qué cerró los ojos y otros acharyas tienen otra opinión. Entonces, la vida espiritual no es para volvernos robots, no es para volvernos... tenemos que mantener nuestra individualidad, tenemos que mantener nuestra comprensión, nuestro nivel, hay un montón de factores, pero sí tenemos que limpiar nuestro corazón y tenemos que volvernos libre de estas tendencias, el orgullo, la arrogancia, el engreimiento. A veces, por esto iba, que a veces nosotros cuando tomamos los santos nombres sentimos que por tener los santos nombres podemos mirar hacia abajo a todo el mundo, podemos criticar, podemos ofender. No, no es así. La vida espiritual significa limpiar nuestro corazón. Y en la medida que cuanto más limpiamos nuestro corazón, más se nos va a revelar. A veces hay muchos devotos que pasan los años y no tienen revelaciones divinas y se preocupan, entonces buscan espiritual en otro lado, lo que hablábamos recién, esta espiritualidad cuántica que muestra conexión, que muestra que es tangible porque se puede ver conexiones con otros seres. Bueno, si algunos se conectaron recién ahora, estuve explicando un poquito de Dhyana Yoga, y el Dhyana Yoga tiene mucho que ver con lo metafísico, y hay algunas corrientes espirituales que se basan en lo metafísico. Entonces lo metafísico tiene como alguna cuestión tangible, pero claro, no es que el Bhakti no lo tenga, es que el Bhakti requiere de la entrega completa del corazón. Entonces, para la entrega completa del corazón tenemos que limpiar nuestro corazón completamente, Anartha Nivriti, tenemos que dejar nuestro corazón lo más puro, lo más limpio, lo más pulido posible para poder entregárselo a Krishna. Krishna, toma, este es mi corazón limpio. Cuando uno entrega el corazón completamente limpio, y Krishna se manifiesta, y Krishna muestra el mundo espiritual, como cuando cantamos el Chayo Madhava al principio, cuando uno canta el Chayo Madhava con el corazón limpio. Todo lo que se describe en el Chayo Madhava, la relación de Krishna con las gopis, la relación de Krishna con Madre Yashoda, los gopas, todo eso se hace una realidad y eso se puede ver acá. El Señor Chaitanya se manifiesta, Él es la máxima expresión de misericordia, Él siempre está presente, pero a veces nosotros no podemos comprenderlo, no podemos acceder a Él. ¿Por qué? Porque nuestro corazón aún no está del todo limpio. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón de la ira, del orgullo, de la arrogancia, dejar de ver faltas en los demás y poder cantar el santo nombre de una manera y ser ecuánime. Y por eso quería cerrar la charla. Si hay alguna pregunta la pueden hacer, algún comentario, alguna duda o crítica. A lo mismo, soy una persona que me gusta que la vida espiritual sea completamente transparente y que se pueda exponer todos. Algunos tienen la teoría que para cuidar algo que es muy valioso no hay que exponer las cosas negativas. Para mí, para darle más valor a lo valioso, hay que exponer las cosas negativas para poder mejorarlas. Esa es mi visión, no creo que sea la única ni la superior a ninguna, pero sí es mi visión, es como yo lo puedo ver. Entonces, para cerrar, quería contar también una historia de cómo estas naturalezas a veces no son del todo... En otras eran más marcadas, o sea, los demonios nacían en unas familias, los devas nacían en otras familias, era más marcada, pero aún así, igual, había como a veces uno cae presa y es víctima de energías que son contrarias a lo que uno piensa que es. Por ejemplo, hay cuando Abai, mi hijo, era muy chiquitito, nosotros leíamos el Bhagavatam, nos encantaba, y a él le gustaba mucho el pasatiempo de Indra con Vitrasura. De hecho, cada tanto lo leemos también. Y ese es un pasatiempo que grafica muy bien todo este mundo de las distintas concepciones, distintas naturalezas, las distinto poder de análisis, de comprensión de la realidad, la ecuanimidad que hablábamos. Entonces vamos a contar esta historia, vamos a verla ahora. Bueno, todavía estamos bien con la hora. Entonces, resulta Indra, todos sabemos, acá atrás también hay una historia donde Indra estuvo involucrado. Indra es el rey del cielo. Y tiene un cargo muy importante. Él es un devoto, es una persona muy cercana a Krishna, a Dios. Pero cuando uno tiene mucho poder también a veces se envanece, se olvida. Indra, muchas veces se olvida de su posición y piensa que él es completamente independiente y no. Bueno, entonces, como en este caso del cuadro atrás, Indra mandó un diluvio a Vrindavan y tuvo que Krishna proteger a todo el mundo de la ira Indra. En otra ocasión también pasó que había una guerra, una batalla entre demonios
y semidioses. Pero Indra había negligenciado un poco su posición con su maestro espiritual, con Brihaspati. Entonces eso hizo que se debilitara. Ahí está la importancia del guru, seguir a los santos, seguir a un guru. Y eso nos da potencia espiritual. Y entonces Indra estaba envanecido, cada tanto él se envanece un poquito, y entonces él había negligenciado un poquito las instrucciones de Brihaspati, y eso hizo que los semidioses perdieran poder. Sin embargo, los demonios estaban muy activos en seguir las instrucciones de Shukracharya, su guru. Entonces los demonios sumaron mucho poder, y entonces estaban destruyendo a los semidioses. Entonces los semidioses van y buscan ayuda. Entonces le explican, esto pasa porque ustedes negligenciaron su situación frente a Brihaspati, los demonios están muy apegados a seguir las instrucciones de su guru. Una persona avanza espiritualmente cuando protege a los brahmanas, sigue las instrucciones de su guru y tiene un firme apego a Krishna. Entonces ahí dice, bueno, pero ustedes pueden ir a ver a Dadichi, creo que Dadichi. Él es un gran devoto y una persona que está dedicada a la adoración del Narayan Kavach. Él recita el Narayan Kavach, entonces él puede ayudarles. El Narayan Kavach, si no lo conocen, está en el sexto canto del Bhagavatam. El capítulo 8 del sexto canto del Bhagavatam. Y eso son oraciones, es un Kavach. Kavach significa protección, así como está el Nrisimha Kavach. Uno recita el Nrisimha Kavach, obtiene protección, también está el Narayan Kavach. Entonces este Dadichi estaba muy compenetrado con el Narayan Kavach. Entonces fueron los semidioses a pedirle ayuda. Necesitamos tu cuerpo. Miren, qué petición. Necesitamos tu cuerpo para poder protegernos de los demonios. Y entonces Dadichi dice, no, ¿cómo mi cuerpo? Es muy difícil de abandonar el cuerpo. Los semidioses se ríen y dicen, sos una persona muy avanzada, muy avanzada, no te creemos que tengas apego a tu cuerpo. Entonces, por beneficio de los semidioses, la humanidad en general, y para salvarnos de los demonios, necesitamos que muy bondadosamente nos entregues tu cuerpo. Entonces, él dijo, ok, tienen razón, por beneficio de los demás. Es también una cualidad de una persona de naturaleza divina. Por beneficio de un otro, de los demás, él sacrificó, entró en un trance profundo, dejó su cuerpo y con los restos de su cuerpo se hizo un arma que tenía todo el poder del Narayan Kavach. Entonces los Indra y los semidioses, Shiveshwar Nityananda Prabhu dice que el néctar de la instrucción dice que el devoto puro en su corazón está completamente libre de la comprensión a criticar. Así es, exacto, el devoto no tiene ninguna intención ni ninguna propensión a criticar. Entonces, eso es lo que lo hace justamente puro. Y se dice que el Uttama Bhakta, el devoto completamente puro, no ve a nadie por encima suyo, piensa que todo el mundo es no ve a nadie por debajo suyo, piensa que todo el mundo es superior a uno. El Madhyama es la persona que tiene la función de discriminar un poco y ver qué es lo que le conviene o no a uno. Y se dice que devotos muy puros como Srila Prabhupada asumen una posición de Madhyama para poder entregar la conciencia de Krishna. Si uno no está en una posición de Madhyama, no puede entregar la conciencia de Krishna porque entiende que todo el mundo es completamente un devoto puro. Pero bueno, entonces volviendo, entonces van los semidioses a luchar. Perdón, me estaba olvidando una parte. Claro, entonces, cuando van a pedir ayuda, más allá de Dadichi, les dan el consejo de que se refugien, en Vishvarupa. Vishvarupa era un brahmana, era un sacerdote, pero Vishvarupa tenía una particularidad. Era descendiente de devotos por parte de su padre, pero era descendiente de demonios por parte de su madre. Entonces Vishvarupa hacía oblaciones, hacía sacrificios de fuego para los semidioses durante el día en voz alta, pero de manera que nadie lo viese, de manera oculta. Él hacía ceremonias para beneficio de los demonios también, porque él era hijo de semidioses y de demonios. Entonces en un momento Indra también se entera de esto y dice, ¿cómo puede ser? Y le corta la cabeza a Vishvarupa. Tenía 3 cabezas, le corta la... Sí. Y
y muy enojado Twashta, que era el padre de Vishvarupa, hace un yagya en contra del señor Indra. En contra del señor Indra. Este yagya viene Vitrasura, Sura, demonio, Asura, Vitrasura, un gran demonio muy grande, con mucha apariencia de demonio, para enfrentarse al señor Indra. Pero Vitrasura tenía una particularidad. Vitrasura no era un demonio realmente en su corazón. Vitrasura era un gran devoto. Entonces empiezan a luchar entre Vitrasura e Indra. Se arma una contienda, y Indra empieza a ganar y los demás demonios empiezan a escapar. Y Vitrasura le dice, no escapen, no escapen. Si nosotros morimos producto de esta batalla en contra de los semidioses, nos vamos a purificar y vamos a obtener la liberación, dice Vitrasura. Entonces ahí ya se empezaba a ver la nobleza del corazón de Vitrasura, que si bien él había aparecido como un gran demonio, en realidad era un gran devoto, y él entendía. Entonces empiezan a luchar, y en un momento Vitrasura derriba a Indra y derriba al transporte de Indra. Indra se levanta y vuelven así a luchar, y en un momento Vitrasura le dice: Indra, estoy condenado a morir, estoy condenado a morir, es lo que me toca. Entonces, por favor, no estires más, mátame, agarra esa arma y mátame. Entonces, ahí se puede ver este tema de la ecuanimidad. Un devoto acepta, las cosas son como son, no queremos cambiarlas. Las cosas tienen un motivo, tienen una razón de ser, las cosas tienen una enseñanza atrás. Y esa ecuanimidad, ahí se vio manifiesta a través de Vitrasura. Vitrasura dijo: ok, Indra, es tu deber, es tu dharma, me tienes que matar. Y voy a obtener la liberación, voy a obtener lo mejor que se pueda a través de si me matas. Y bueno, entonces ahí se siguen peleando, y en un momento, Indra le corta la cabeza a Vitrasura. Se dice que se demoró 1 año en cortarle la cabeza. Y ahí, en este pasatiempo, Vitrasura, si bien era un demonio, él mostró la faceta de un devoto. Él hablaba, le predicaba a los demonios, le predicaba al señor Indra. Todo el tiempo estaba haciendo tópicos espirituales en esta lucha. ¿Por qué? Porque Vitrasura en realidad era Chitraketu Maharaj. En otra vida anterior era Chitraketu. Chitraketu, en un momento, él se le había dado el don de poder viajar por todos lados en un nave celestial. Y en un momento él se encuentra mirando a Parvati sentada en regazo del señor Shiva. Está en una posición muy divertida. Entonces a Chitraketu le pareció extraño personalidades tan elevadas en una situación tan, ¿cómo se dice?, tan de entrecasa. Hay una palabra pero no me sale ahora, no sé, bueno, tan de entrecasa. Entonces se ríe Chitraketu, y entonces ahí Parvati le echa una maldición, y ahí por eso, a raíz de esta maldición, Chitraketu viene como Vitrasura, pero en realidad era un gran devoto. Entonces, a pesar de estar en el cuerpo de un demonio, él se mostró como un gran devoto. ¿Y cuál era la naturaleza divina de Vitrasura? Era justamente que él aceptaba lo que le tocaba, aceptaba, ok, vine acá como un demonio, pero mi deber es cotidiano, puede ser, gracias. Sí. Vine acá como un demonio, entonces voy a actuar como un demonio. Está bien, es lo que me toca, lo acepto. Y esta aceptación, esta simpleza de corazón hace grandioso a un devoto. Entonces, bueno, después igual Indra tuvo que pagar las consecuencias de haberlo matado, porque él era un brahmana. Y más adelante también, bueno, ahí Indra se escapa por un año, no está por ahí. Tenía que escapar de la ofensa de haber matado a un brahmana, que se manifestó a través de una persona, de una mujer con un aspecto muy, muy desagradable. Pero después también, bueno, ahí son muchas historias. El Bhagavatam se dice que cada texto del Bhagavatam ilumina un punto oscuro de nuestro cerebro. El Bhagavatam es muy hermoso. El Bhagavad Gita es completamente importante para comprender el funcionamiento humano, qué es lo que venimos a hacer, de la entidad viviente en general, pero el humano es el que tiene la responsabilidad de velar por su propio avance espiritual. Entonces el Bhagavad Gita es el tratado
perfecto para poder entender esto. El Bhagavad Gita tenemos que estudiarlo una y mil veces. Prabhupada quería que cada devoto tuviese su análisis del Bhagavad Gita. Así que hay que estudiarlo una y otra vez, pero para poder incrementar nuestra devoción tenemos que refugiarnos en el Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam cuenta todas estas historias que nos generan apego a Krishna, nos genera apego y purificación al mismo tiempo, comprensión, iluminación, y nos lleva al sumum bonum de la vida espiritual, que es el relacionamiento entre Krishna y las gopis. Y nosotros tenemos que actuar ahí, en el servicio a las gopis, en el servicio a Radharani. Se dice que así como un chef, si se refugia en un gran chef, va a poder mejorar como chef y poder brindar finalmente al público que se acerca a su restaurante el mejor plato. Se dice que lo mismo pasa con un devoto. Un devoto va a poder mejorar su servicio si se refugia en la mejor de todas las sirvientes de Krishna, que es Srimati Radharani. Entonces, si una persona, ¿por qué es más fácil la vida espiritual cuando nos refugiamos en Srimati Radharani? Porque Srimati Radharani nos está enseñando a cómo ofrecer nuestro corazón a Krishna. Bien, entonces voy a dejar por acá. Si hay algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. Les agradezco una vez más por prestar oídos a estas charlas del Bhagavad Gita. Es súper importante. Estoy en la búsqueda de buscar la relevancia en estos tiempos actuales del Bhagavad Gita y el Bhakti Yoga. Sé que es completamente relevante. Por eso es que el Bhagavad Gita se estudia en universidades. El Bhagavad Gita es objeto de estudio de distintas corrientes filosóficas. Hace poco mi hermana, que es docente en Argentina, estábamos hablando del Bhagavad Gita justamente. Le estaba comentando que un filósofo tenía su comentario del Bhagavad Gita y ella me dice, y sí, si el Bhagavad Gita es completamente importante para todo el mundo. Y claro, ella desde su punto de vista como docente, como académica, también estaba validando la importancia del Bhagavad Gita. Yo estaba hablando de un filósofo que si bien es espiritualista, es buscador de la verdad, filósofo, no es un practicante de Bhakti Yoga, pero también tiene su comentario del Bhagavad Gita, y hay muchos comentarios del Bhagavad Gita porque el Bhagavad Gita nos enseña a cuál es la función del ser humano en esta tierra. Entonces, por eso es que Prabhupada nos incentivaba a hacer nuestro propio Bhagavad Gita, no para reemplazar al Bhagavad Gita tal como es. Este Bhagavad Gita siempre va a ser un Bhagavad Gita perfecto, que nos va a llevar a volvernos devotos de Krishna. Pero así como Garuda Prabhu, un discípulo de Prabhupada, no nuestro Garuda argentino, que lo quiero mucho también, sino un discípulo de Prabhupada, que él es profesor, no me acuerdo ahora en qué universidad en Estados Unidos, él es académico. Él tiene su Bhagavad Gita y él dice, Prabhupada hizo un Bhagavad Gita para las personas que se van a hacer devotas, pero yo también quería hacer mi Bhagavad Gita para presentarlo en el mundo académico, para que las personas que no pueden llegar a ser devotas por el momento, puedan tener una comprensión de las enseñanzas del Bhagavad Gita que son completamente relevantes. Y es así, cada uno también tendría que tener su análisis del Bhagavad Gita. Ahora, Parampada Prabhu, él dio una charla, no sé si ayer, hace 2 días, que era el Bhagavad Gita como enfocado en uno mismo, digamos. ¿Cómo es el título de la charla que dio el Bhagavad Gita? Para uno mismo, algo así. Porque claro, es súper importante entender el Bhagavad Gita en función a lo que uno está viviendo, su propio proceso espiritual, y poder entender el lugar donde uno está situado a través de los ojos del Bhagavad Gita y con la ayuda de Srila Prabhupada para poder avanzar espiritualmente, pero también tener nuestro propio análisis de dónde estoy situado. Para eso es súper importante tomar notas, hacer los propios análisis de dónde estamos situados en relación con la vida espiritual, con el Bhagavad Gita, con los distintos aspectos del yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga, la mezcla, la interacción de todos los yogas, la comprensión de las modalidades de naturaleza material, las distintas propensiones demoníacas, divinas. Para poder entender eso, tomar nota, anotar
Ahí está. El Bhagavad Gita tal como somos. Muchas gracias. Está en YouTube. Sí. Muchísimas gracias, Prabhu. Entonces, esto es. Hay que vivir el Bhagavad Gita de acuerdo al nivel en el que nosotros estamos en nuestro avance en la conciencia de Krishna. Por eso, hoy en día, con todo este tema de la virtualidad, se pueden ver. Hace un tiempo atrás también Aravinda Prabhu, otro gran devoto al cual le debo mucho, porque cuando yo me hice devoto por el lado académico. Estaba el templo en Buenos Aires, pero estaba el Colegio Bhaktivedanta. El Colegio Bhaktivedanta estaba administrado por Aravinda Prabhu, en un proyecto de él. Él siempre estuvo muy involucrado en la educación. Y yo me hice devoto más que por el templo, sino por el Colegio Bhaktivedanta. Aravinda fue mi guía por muchos años en mi vida espiritual. Y Aravinda en una clase decía también que hoy en día hay muchos ISKCON, hay muchas manifestaciones de cómo se vive la vida espiritual dentro de ISKCON. Y también como Parampara dijo también una vez que estuvo reunido conmigo en una clase de Bhakti Shastri, yo estaba ahí como su ayudante en un momento, él dijo que hay que aceptar las distintas corrientes dentro de ISKCON, porque hay que entregarle conciencia de Krishna a todo el mundo. Hardcore consciente de Krishna, Krishna West, Krishna Est, Krishna lo que sea, pero hay que dar conciencia de Krishna a todo el mundo. Entonces esta es la importancia. No hay que degradar, desvirtuar la filosofía, pero sí hay que buscar la manera de que la conciencia de Krishna llegue a todo el mundo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo hizo. Antes no había sannyas. De hecho, Bhaktisiddhanta Sarasvati tuvo que inventar un color al sannyas, porque si bien el señor Chaitanya tomó sannyas de azafrán, se vestía de azafrán, porque él tomó un sannyas mayavadi. ¿Por qué? Porque en ese entonces los mayavadis tenían mucho poder, eran muy respetados. Entonces el señor Chaitanya, para volver el Vaishnavismo y el Bhakti Yoga respetado, tomó sannyas en una línea mayavadi, una línea impersonalista. Lo mismo Bhaktivinoda Thakur, él también presentó la conciencia de Krishna en el mundo académico de la época. Él llevó libros suyos, él escribía, era un prolífico escritor, y mandó libros suyos a universidades en Canadá. Por ejemplo, cuando nació Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur envió un libro a Canadá. Entonces Prabhupada menciona esto, que él ahí entendió una conexión que él tiene con la línea de sucesión discipular con Bhaktivinoda Thakur. Entonces, mi perrito se puso a ladrar, así que pido disculpas. Y claro, y siempre todos se trataron de buscar dar vuelta a las cosas, en mostrar la conciencia de Krishna de una manera que sea asimilable para el público que tiene enfrente. Decíamos, Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas en una escuela impersonalista porque en ese momento eran la base, los impersonalistas eran respetados en la sociedad. Bhaktivinoda Thakur, él como jefe de familia y como juez, como magistrado, como en escritor, trató de entregar la conciencia de Krishna en un mundo también académico y así cada uno en distinto lugar. Radhanath Swami por hoy entrega la conciencia de Krishna de una manera muy dulce, muy compasiva en el mundo de los espiritualistas, en el mundo del yoga. Hridayananda Maharaj trata de entregar la conciencia de Krishna en el mundo académico, en el mundo a un nivel universitario. Lo mismo Srila Krishna Kshetra Maharaj. Hay que buscar la manera de dar conciencia de Krishna para todo el mundo, Bhakti Yoga para todo el mundo, pero para eso tenemos que tener un trabajo personal, un trabajo de limpieza del corazón y para poder ser un canal transparente de la conciencia de Krishna. Bien, ahora sí voy a dejar por acá. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, voy a estar finalizando la transmisión. Nuevamente le quiero agradecer a Chitrak Prabhu, la administración de ISKCON Buenos Aires, a todos ustedes que están ahí escuchando en este momento en directo, a los que quizás escuchen después la charla a través de la virtualidad, digamos, a través de Facebook. Como decía, veo que hay algunos devotos que comparten estas charlas. Hay un devoto de Perú que veo que siempre sube estas charlas. Hay devotos de distintos lugares. Manchakalpa también, de Shiveshwar Nityananda Prabhu, también mis respetos, mis reverencias a cada uno de ustedes. Y espero que
que me den también sus bendiciones para poder seguir avanzando en este camino de regreso a casa. Agni Purana Prabhu dice: muchísimas gracias por tu inspirante clase, reverencias para vos y tu familia. Lo mismo para vos, Agni, reverencias para tu familia, tus hijos, tu esposa. Y muchas gracias. Agni Purana es culpable de muchas de las buenas cosas que a mí me pasaron en la vida. Yo cuando conocí a los devotos, Agni conoció a los devotos un poquito antes que yo. Los dos venimos del hardcore. Escuchamos esta música, no nos conocíamos, creo que en el hardcore, solo debo haber visto alguna vez por ahí, pero yo venía de una línea diferente, pero nos conocimos, creo, en el templo, nos vimos en un Ratha Yatra donde estuvo su maestro espiritual. Fue la primera vez que yo estuve en contacto con esta festividad, creo, por el año 99, 98, no sé, 99 creo. Y Agni, cuando yo empecé a incursionar en la conciencia de Krishna, él me mostró estos hermosos libros de Adikeya Prabhu, de Gaur Govinda Swami, de Adikeya Prabhu es más conocido como el Dr. Kapoor. Los libros de Gaur Govinda Swami, el terraplén de la separación, toda esta dulzura de conciencia de Krishna vino a través de Agni Purana en mí, y hasta el día de hoy siguen siendo... es el faro que ilumina mi camino en la vida espiritual. No consigo Bhakti Yoga, conciencia de Krishna, sin la dulzura de por medio. Y estos autores, este discípulo de Prabhupada y este hermano de Prabhupada escriben con muchísima dulzura. Entonces, muchísimas gracias también a Agni por formar parte de mi vida espiritual, de mi vida material también en algún punto. Y hace muchísimos años que no nos vemos, tuvimos nuestras diferencias también en algunas cosas, pero eso es parte de la vida. Pero soy una persona muy agradecida de haberme cruzado con Agnichi en mi vida, por eso digo, tanto material como espiritual. Muchas gracias, Agni, muchas gracias a todos los devotos. Ahora sí voy a dejar por acá. Y mis reverencias para cada uno de ustedes. Todas las glorias sean a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.